también. Y entre ellos también el único que está disponible por vía endovenosa. Entonces, la furosemida se tiene vía oral, comprimidos, también gotas y endovenosa. Entre las tiazidas, el medicamento que más se usa es hidroclorotiazida, es el que más se suele usar. Puede estar solo o combinado con otros medicamentos, ese está disponible solo por vía oral. A veces se combina con otros medicamentos. Este suele venir mucho en combinación. Tanto en Argentina en Brasil se usa mucho combinado con otros medicamentos, la indapamida. Dentro de la tiazida, la hidroclorotiazida y la indapamida se usa bastante, solo por vía oral en España. Y entre los marcadores de potasio hay dos grupos otra vez. Si dice ahorrador de potasio, eso que era ocupador, es ahorrador. Entonces son medicamentos que van a aumentar el nivel de potasio en sangre. Aumentan el potasio. Estos dos disminuyen el potasio. Puede ser eso, furosemida y tiazida disminuyen el potasio y estos otros dos aumentan el potasio. Estos dos nosotros ya vimos que son antagonistas de la testosterona, que tienen también una acción, aparte de servir en la insuficiencia cardíaca, tienen una acción diurética. Y estos dos son otros ahorradores de potasio. El mecanismo es diferente porque esta actúa en un lugar y esta actúa en otra parte del túbulo. O sea, del túbulo contorneado. Pero tienen los dos el mismo efecto, van a aumentar el potasio, van a retener el potasio. Este elimina potasio y este retiene potasio. Y estos también los ahorradores solo por vía oral. Entonces, de estos tres, el único que está disponible para administrar por vía endovenosa es la furosemida. Por eso es que la furosemida se usa en lo que decían los pacientes, porque está disponible para administración por vía parenteral. Y si no tenemos vía endovenosa, si no tenemos vía periférica, también se puede hacer bien con en la insuficiencia cardíaca teníamos dos problemas. Primero, la disminución del gasto cardíaco y los síntomas recongestivos que aparecen aquí. Y el paciente lo que se va produciendo entonces acá, cuando hay una disminución del gasto cardíaco y síntomas de congestión, es retención de líquido. Y esa retener líquido, retención de sodio y agua, se va a quedar con mayor cantidad de líquido lo que tiene que tener, ahí empieza a hematizarse, ahí empieza a tener dificultad respiratoria, así. Y los diuréticos actúan directamente sobre eso. Los diuréticos lo que hacen es eliminar sodio y eliminar agua. Sobre esto directamente lo que van a actuar los diuréticos. Solo sobre la clínica del paciente. Se van a ayudar a que se pierda sodio y se pierda agua. Eso es importante en una insuficiencia cardíaca. Los pacientes pueden tomar de manera crónica los medicamentos, pero hay que tener cuidado para no llevar de todo otro lado. Si es que no se controla bien la dosis, si no se ajusta la dosis, si no se lo orienta al paciente, podemos producir también una deshidratación a ese paciente. Los diuréticos actúan a diferentes niveles de
eliminar sodio y eliminar agua. Entonces va a eliminar sodio, acá va a eliminar también sodio, va a disminuir el nivel de sodio del paciente, disminuir el nivel de sodio, y lo que tienen de diferencia es que los ahorradores aumentan el potasio y las tiacinas y los diuréticos de asa disminuyen la condición. Eso es importante porque cuando le damos un medicamento al paciente tenemos que saber qué tenemos que controlar y qué riesgo tiene complicarse. Acá nos dan diferentes lugares que actúan: inhibidores de anhidrasa carbónica, ahorradores de potasio, diacidas, diuréticos de asa, y acá aparece otro grupo más que son los osmóticos. Aparte de que ustedes buscan acá 1, 2 y 3, que son los que más se usan en insuficiencia cardíaca, están los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y están también los diuréticos que son considerados osmóticos, pero que no se usan mucho en la insuficiencia cardíaca. Acá están estos tres primeros diuréticos de asa, diuréticos diacídicos. Estos dos eliminan potasio, ahorradores de potasio, que son espironolactona, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos osmóticos, y estos que son los ISGLT2. ¿Alguien recuerda en qué patología se usa ese grupo de medicamentos? El último que está ahí. ¿Cómo? En la diabetes. Ellos lo que hacen en la diabetes es ayudar a la eliminación de la glucosa en la diabetes. Son glucosúricos. O sea, aumenta la eliminación de azúcar, de la glicemia, de la glucosa por orina. Pero también ellos eliminan sodio. Se elimina junto a glucosa y sodio. Entonces disminuye la glicemia del paciente y disminuye también el volumen en el paciente, porque elimina sodio y juntamente con sodio se baja agua. Entonces se vio que tiene un efecto tanto en la diabetes mellitus tipo 2 y también tiene un efecto en la insuficiencia cardíaca. Van a ayudar a disminuir la volemia del paciente y a controlar su presión arterial. Entonces también tienen efectos sobre la presión arterial. Entran en, se puede, estoy citando también acá, porque tienen este efecto de aumentar la eliminación de sodio y agua de la orina. Son considerados también cardioprotectores y nefroprotectores. Dapagliflozin es lo que más se suele utilizar en la comercial. El genérico que más se utiliza es dapagliflozin, por lo menos acá en el Paraguay. De estos tres grupos, que son los que más se usan en insuficiencia cardíaca, tienen que saber qué efecto tienen sobre el potasio y en qué casos nosotros vamos a necesitar utilizar. Los diuréticos de asa, se pueden usar con cualquier valor de renina, cualquier funcionalidad renal. Entonces, si el paciente no tiene insuficiencia renal, podés usar diuréticos de asa. Si tiene insuficiencia renal, podés usar también diuréticos de asa. Y como es el único que está disponible por vía venosa, es el que tiene efecto más rápido y se usa en urgencia. Cuando el paciente llega hipertenso o llega con dificultad respiratoria, está problematizado los primeros medicamentos que se hacen diurético de asa. La tiacida es un medicamento que se puede hacer, se hace con diurético también, es buen diurético, solo que está disponible solo por vía oral. Y si el paciente tiene una insuficiencia renal avanzada, no está indicado que se dé. Tiene un clearance en hora 30 ml por minuto, no está indicado que se dé. Entonces, en insuficiencia renal avanzada no se da. Es su contraindicación sería una contraindicación en insuficiencia renal avanzada. En cambio, la furosemida no tiene esa contraindicación. La tiacida también
Y los dos hay que tener en cuenta que disminuyen el potasio. Entonces, si nosotros hacemos estos dos puntos, tenemos que controlar el potasio del paciente porque puede producir hipopotasio. ¿Y qué efecto adverso produce la hipopotasio? El efecto más grave, la hipopotasemia, ¿cuál es? Afecta al músculo cardíaco y también tiene afectación en el músculo esquelético.
que ya tiene mucho riesgo porque tiene insuficiencia cardíaca, podemos reducirlo por sus riesgos de eventos cardiovasculares. Se usan principalmente para el tratamiento de insuficiencia cardíaca y de la HTA. O en los otros casos ayudan también, o sea, no vamos a tratar la lactoporosis diazida, sino que es un medicamento que ayuda a retener un poco más de calcio en el paciente. Solo están disponibles por vía oral, eso es recordar, solo disponibles por vía oral, y generalmente se combina con otros medicamentos. Esta combinación de hidroclorothiazida se combina con un ahorrador de potasio para disminuir el riesgo de la alteración electrolítica y la muerte súbita. Porque si hay una arritmia, el riesgo de paro y de muerte del paciente. Se combinan también con estos otros que se utilizan en la insuficiencia cardíaca, IECA, Panadol, beta bloqueantes, porque juntos tienen efectos complementarios, o sea, se combinan los efectos y se disminuye el riesgo de efectos adversos. Entonces, se puede combinar tranquilamente con otros medicamentos de tratamiento de insuficiencia cardíaca. El efecto más importante, el efecto adverso más importante es la hipopotasemia, que predispone a arritmias, también produce pérdida de sodio, eso todo lo que quiero ver, el potasio disminuye y sodio disminuye. Puede producir alteración en la glicemia, en el perfil lipídico del paciente. En los otros también produce alteraciones, pero no creo que se pongan entre todos, como magnesemia, disminución de la eliminación de calcio, puede aumentar los niveles de ácido úrico del paciente. En los pacientes con gota sí hay que tener cuidado para dar porque pueden lograr su gota. El paciente, por ejemplo, aumenta el ácido úrico. La forma en que ellos producen estos efectos es modificando la eliminación. Acá hay hiponatremia porque elimina más, magnesemia porque elimina más. Aumenta el calcio porque retiene más. Y aumenta el ácido úrico porque retiene ácido úrico. En vez de eliminar por va a tener. Pero lo que creo que también es sobre el sodio y sobre el potasio. Es lo que tiene ahí. Thiazidas solo están disponibles por vía oral. Solo por vía oral. Para una urgencia, cuando queremos que el paciente orine mucho, por ejemplo, no va a ser tan útil. Se puede dar solo o se puede combinar con otros medicamentos. ¿Cuál es la combinación frecuente? Thiazida, esa hidroclorothiazida, más un ahorrador de potasio. Se utilizan para HTA y se utilizan para insuficiencia cardíaca. Disminuye el sodio en el paciente, disminuye el potasio en el paciente. Y su efecto adverso más grave es la disminución del potasio que puede producir arritmia. Pero como beneficio que tenía que disminuir el riesgo de eventos, disminuye el riesgo de eventos vasculares, ya sea cerebrales como cardíacos. ¿Y dónde no se tiene? ¿Cuándo va a evitarse su uso? En insuficiencia renal avanzada. No hace falta que recuerden el valor, pero cuando la insuficiencia renal es avanzada, pues ahí se complica su sufre. Si el paciente estaba recibiendo y se hace un control laboratorial y se altera su perfil renal, tiene una insuficiencia renal muy avanzada, se tiene que suspender la operación. O sea, ahí se retira ese medicamento y se busca otro que el paciente pueda recibir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se tiene esa parte? ¿Se va a usar? Sí. Não entendi aquela parte sobre a diminuição do potássio. Ese es el efecto adverso más grave. ¿Cómo hacer? Solo
la tapida, pero creo que con amlodipina, lo que hace es ganar de grasa con el otro grupo es el grupo de las niacidas. Hicimos un grupo, pero el que más se suele utilizar ahí es la furosemida, o sea, el diurético de grasa es la furosemida. Y otro que a veces se usa se llama torasemida. La torasemida solo está disponible por vía oral, la furosemida sí, vía oral, vía endovenosa. Las dos formas se puede colocar. Y el diurético que más se suele utilizar en los pacientes en urgencias porque es potente y aparte porque es un medicamento que tiene que está disponible en el carbonato de luz. También produce disminución de sodio y disminución del potasio en los pacientes. Y ven que tiene varias indicaciones que son, en los casos de urgencia, el edema agudo de pulmón se puede tratar con diuréticos de grasa, la insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen ascitis por hepatopatía, por cirrosis, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, donde el paciente está todo hematizado, con pérdida de gran cantidad de proteínas, se puede usar en pacientes hipercalcemia, en hipercalemia también. O sea, un tratamiento para cuando el potasio está muy alto puede ser con furosemida, porque aumenta la eliminación del potasio. Entonces, es un tratamiento también para el potasio alto. Y en insuficiencia renal aguda. Entre todos los diuréticos que tienen más indicaciones, están el urgente, un cuadro que hay que resolver rápido, este es un cuadro que se tiene que tratar también de forma urgente. Entonces, para todas esas patologías puede servir porque va a aumentar la eliminación de líquido, en este caso acá el líquido, está con exceso de líquido, acá también. En estos dos casos aumenta la eliminación de ese electrolito, del calcio y del potasio. El potasio suele sufrir mucho en pacientes con insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, y el calcio suele sufrir en pacientes que son pacientes oncológicos que tienen metástasis, por ejemplo. Y en esos casos, para disminuir los niveles de calcio de forma rápida, se puede usar la furosemida, porque el calcio también puede producir niveles altos, puede producir arritmia. Por eso se tiene que controlar. Este es el único que está disponible por vía endovenosa, que es la furosemida. Por vía endovenosa, los 30 minutos ya tiene efecto, y por vía intramuscular. Generalmente se hace por vía intramuscular cuando el paciente no tiene vía periférica, no tiene acceso venoso. Y justamente que está todo hematizado, no se puede usar por la vía intramuscular. Y por vía oral también se puede utilizar. Y el otro que les dije que se usaba es que está acá, la torasemida, que dura un poco más de tiempo y le da menos urgencia mencional al paciente. La furosemida, cuando el paciente se le administra por vía endovenosa o toma, enseguida empieza a tener ganas de orinar ese paciente. Y la torasemida le produce también diuresis, pero no tiene ganas con tanta frecuencia, se le molesta menos al paciente. Cuando se va a indicar la furosemida, por ejemplo, se indica que se le dé al paciente que va a tomar en la casa, se tiene que tomar 2 veces por día, que se dice tomar a las 7 de la mañana, pero no le vamos a decir tomar a las 19, porque va a pasarse toda la noche orinando y no va a dormir. Entonces se le pone más temprano, a las 14, a las 15 horas, para que durante el día esté orinando y a la noche esté un poco más tranquilo. Es un medicamento que produce muchas ganas de orinar en el paciente. El más efectivo es este. Si queremos un medicamento que dure más y que produzca un poco menos de frecuencia en la misión del paciente, se puede usar la furosemida. Y sobre los electrolitos, disminuye sodio, disminuye potasio, disminuye el calcio también. Y también puede producir, si nosotros le hacemos mucho al paciente,
interna y recibe dosis altas. Se recibe por muchos días, dosis altas, ahí se puede ver con fototoxicidad. Puede producirse pérdida de audición en el paciente por el uso de furosemida. Principalmente si asociamos con otros medicamentos que también tienen ese efecto o si el paciente está en insuficiencia renal. Entonces hay que tener cuidado, hay que controlar al paciente porque puede producirse pérdida de la audición. Pero repito, no se va a producir porque toma furosemida un comprimido al día, se va a producir cuando el paciente se interna, está en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, recibe, porque este medicamento también se puede hacer en infusión, recibe por varios días y recibe justamente con otros medicamentos que también tienen ese efecto. Se puede producir pérdida de audición, puede producir anatremia, hipocalemia e hipovolemia. La autotoxicidad no. Hasta la clorazepina, que tiene una acción más prolongada, y la furosemida, que está disponible en comprimido y en forma no velosa. Que digo, para la urgencia es la que más se suele utilizar. Y el tercer grupo es el grupo de reguladores de potasio. Nosotros vimos ya al levantadorita de la aldosterona, eso fue lo que nosotros vimos. Entre los ahorradores o buscadores. Los otros dos primeros disminuían el potasio o producían hipopotasemia y hipocalemia. Los ahorradores de potasio pueden aumentar el potasio y producir hipercalemia. Y los ahorradores son los antagonistas, la aldosterona, que nosotros ya habíamos visto, que son las aldos, la espironolactona, la espiro y la pregabalina. Y este es uno, y después está la amilorida y triamterena. Son diferentes porque este actúa en un sitio y este actúa en otro sitio. Estos actúan en los canales de sodio, inhibiendo los canales de sodio, entonces eso hace que se disminuye el sodio del paciente y disminuye el potasio. Y la taurina y la aldosterona se unen a los receptores de la aldosterona y producen diuresis, eliminación de sodio y retención de potasio. ¿Con cuáles líneas combinaban estos? Generalmente con las diazidas, porque estos aumentan el potasio y las diazidas disminuyen el potasio. ¿Se acuerdan de los efectos que producían los antagonistas de la aldosterona? Aparte, podían aumentar el nivel de potasio del paciente.
hace muy alto, vamos a deshidratarle, va a producir una insuficiencia renal, va a hipotensar, va a tener hipovolemia. Estos dos efectos, estos efectos cuáles se ven. Estos dos se ven con diuréticos de asa y diacídicos. Los diuréticos ahorradores de potasio producen aumento de potasio. La hiponatremia se ve por cualquier diurético, porque el efecto que tiene el diurético es eliminación de sodio y agua. Cualquier diurético te puede producir hiponatremia. Disminución de potasio son estos dos lo que van a producir. Aumento de potasio son estos y estos lo que van a producir. Pero un efecto que ellos tienen en común sí es la hiponatremia. Pueden producir algunos también alteraciones metabólicas, eso se ve por diazida. Pueden aumentar la glicemia y alterar el perfil lipídico también. Y se vio también que ellos tienen un efecto en la activación neuromoral. Recuerdan ustedes el sistema renina, angiotensina, aldosterona, todos los impactos. Entonces, ¿por qué no se usan diuréticos nomás en insuficiencia cardíaca? Por este motivo. Porque nosotros tenemos que usar en insuficiencia cardíaca medicamentos que disminuyan el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema central. Si nosotros usamos solo diurético, el paciente va a orinar, va a mejorar clínicamente, pero esto se va a producir, entonces eso no le beneficia. ¿Con qué medicamentos nosotros conseguimos esta inhibición? Con esos medicamentos que forman parte de la base del tratamiento de la insuficiencia renal. Con esto conseguimos eso, conseguimos con los beta-bloqueantes, conseguimos también con la aldosterona también. Entonces, con estos medicamentos se consigue esa inhibición que los diuréticos no consiguen producir. Entonces, por eso se usan las combinaciones de estos medicamentos. Beta-bloqueantes más un inhibidor por los diuréticos. Por eso no se usa solo diuréticos en insuficiencia renal. A dosis altas pueden empeorar la funcionalidad renal, pueden producir eliminar mucho sodio, eliminar mucho líquido y producir hipovolemia. O sea, hay que ajustar la dosis. Si un paciente que está teniendo más síntomas de insuficiencia cardíaca que antes, podemos aumentarle su dosis de diurético, pero tenemos que disminuir la dosis. Porque a veces puede ser que no mejore el paciente, viene y te dice, yo estoy haciendo mi tratamiento, estoy tomando mis diuréticos, estoy tomando varias veces por día, estoy tomando una dosis alta, pero puede haber varios motivos para que ese paciente no mejore. Puede ser que no esté haciendo bien su tratamiento, que la dosis no sea adecuada, que el paciente no restrinja su dieta. Si el paciente no hace la dieta hiposódica, no va a mejorar. Podemos darle todos los medicamentos que tengamos, pero si el paciente no se cuida en la dieta, no va a mejorar ese paciente. Si nosotros le hacemos mucho diurético también, la hipovolemia, se produce hipovolemia y no va a orinar ese paciente. Va a retener líquido. Acá, si le producimos hipovolemia, si le sacamos demasiado sodio ya, entonces el paciente no va a orinar. Tenemos que tener en cuenta también cómo está el paciente en cuanto a edemas. El paciente que está en anasarca también va a tener edema de pared intestinal. Entonces nos sirve hacerle por vía oral. El paciente que nosotros pensamos, el paciente que está muy edematizado, no se tiene que hacer por vía oral el diurético, se tiene que hacer por vía endovenosa, porque no se va a absorber
vía no venosa, lo único que tenemos disponible entre estos que están acá es el diurético de asa y es el que tiene que recibir el paciente. ¿Qué tenemos que controlar para administrar el diurético de asa al paciente por vía no venosa? ¿Qué tenemos que controlar si está bien o no para hacerlo? No, o sea, potasio se puede controlar porque también puede producir hipopotasemia, pero la presión es importante. Si el paciente está en shock de hipotenso, no tiene sentido hacerle diurético. Ahí se tiene que hacer que o vasopresor, o sea, presión arterial. La presión arterial es lo que se tiene que hacer. Se puede combinar dopamina, con nitrato, dependiendo de lo que nosotros queremos en el paciente. Esto es para un paciente descompensado, en insuficiencia cardíaca aguda, y esto para el paciente crónico también se puede combinar. Se puede combinar diurético de asa con diazida, diurético espironolactona con diazidas, y de forma, cuando el paciente está en la fase aguda, se puede combinar inotrópicos o vasodilatadores con los diuréticos, dependiendo siempre de la presión arterial que tenga el paciente. Porque eso que va a hacer va a potenciar la acción del medicamento. Si tenemos un paciente con 180 de presión arterial, está disney, con una insuficiencia cardíaca con clase funcional 4 de 4, podemos hacerle nitroglicerina y podemos hacerle furosemida. El paciente está en insuficiencia cardíaca, pero está con una presión que está un poco más, porque podemos hacerle dobutamina con inotrópico más diuréticos de asa. Entonces se puede combinar esos medicamentos. En la insuficiencia cardíaca crónica generalmente se opta más, se puede hacer hemoterapia, pero se opta más por combinaciones para evitar la hipopotasemia. Esa combinación de medicamentos se puede hacer así, de ese esquema que dijimos que se puede hacer insuficiencia cardíaca, bloqueantes, antagonista de la aldosterona. Estos 4 grupos son medicamentos que tienen efectos sobre la sobrevida, sobre la clínica del paciente y sobre la evolución de la enfermedad. Y después, diuréticos. En esos diuréticos, como tenemos un antagonista a la aldosterona, podemos agregar o diurético de asa o diazidas. Este ya es un ahorrador de potasio. Entonces, entre estos podemos agregarle para el tratamiento. Y si requiere algún inotrópico, digo sí. Entonces, estos son los que se suelen combinar con la espironolactona para tratar de equilibrar el nivel de potasio del paciente. Porque la aldosterona que producía con el potasio aumenta y la furosemida y la diazina que producen disminución del nivel de potasio. Los ahorradores de potasio, generalmente esos
pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, eso, y las tiazidas, diuréticos de asa y los ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio, aldosterona, antagonista de la aldosterona, que forman parte de los tratamientos de insuficiencia cardíaca, amilonía y antereno, que generalmente se combinan con otros medicamentos. La furosemida, que es el más efectivo para casos agudos, cuando queremos una respuesta rápida. Y la hidroclorotiazida, que ayuda bastante a controlar la presión arterial del paciente. Entonces, como generalmente la presión arterial del paciente con insuficiencia cardíaca no suele ser demasiado alta cuando está muy avanzada ya, ahí se puede optar por, esa se tiene que dar con cuidado la hidroclorotiazida para que no le baje mucho la presión. Y habían, dije, 3 grupos más que son diuréticos, vamos a ver más para qué se utilizan: diuréticos osmóticos, inhibidores de la ligrasa y los ISGLT. Los ISGLT, que dijimos que se usan en tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, que tienen acción glucosúrica y junto con porque ellos lo que guían es un cotransportador de sodio y glucosa. Entonces, lo que hace ese cotransportador de sodio y glucosa es reabsorber sodio y glucosa. Y como la acción de ese cotransportador que es de sodio y glucosa se inhibe, entonces se elimina por orina. Por la orina se va a eliminar sodio y glucosa. Con eso, ¿qué pasa? Mejora la glicemia del paciente, es el beneficio que tiene en la diabetes, y también mejora la volemia del paciente, porque disminuye el sodio y disminuye el agua en el paciente. Es considerado con efecto cardioprotector y nefroprotector del paciente. Se suele usar, se vio también que tiene efectos beneficiosos en pacientes con insuficiencia cardíaca sin y con diabetes. Entonces, es un medicamento que actualmente se puede usar también en pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente que tengan diabetes. Y los otros dos son los osmóticos, que se usan por su capacidad osmótica. Son medicamentos son sustancias que son osmóticamente activas, farmacológicamente inertes, o sea, no van a tener ningún efecto dentro del organismo a no ser su efecto osmótico. ¿Y qué van a producir por osmosis? Diurético. Ellos van a traer mucho líquido, se van a sacar de las células, del compartimiento intracelular, van a sacar líquido y va a pasar a la circulación. Y eso va a hacer que el paciente orine. Es un diurético, entonces es una sustancia que atrae líquido, si es que se administra por vía endovenosa, por eso se utiliza para el edema cerebral. El uso más importante por vía endovenosa es el edema cerebral. El edema cerebral por algún reumatismo, edema cerebral por un paciente con algún tumor, se suele usar. Porque saca líquido del espacio intracelular, entonces desematiza las células del cerebro. Como tiene capacidad osmótica, se administra por vía endovenosa, saca el líquido de las células del cerebro, eso pasa a la circulación y se elimina por la orina del paciente. Y también se usa como laxante porque también tiene un efecto osmótico. Entonces, toma el paciente y va a pasar líquido, va a traer líquido al intestino y va a tener muchísima diarrea. Generalmente se suele usar para limpieza intestinal, para pacientes antes alguna colonoscopia, por ejemplo. Esos son los dos usos principales de los diuréticos osmóticos: edema cerebral por vía endovenosa y sirena por vía oral como laxante. Lo único que hace es atraer líquido a la circulación, sacan líquido de las células y pasan a la circulación. Eso va a filtrarse por el riñón, no se reabsorbe o se reabsorbe muy poco, entonces se filtra y se elimina todo por la orina. Entonces, el uso del osmótico, el que más se suele usar, el principal es el mannitol,
quemar la algo de montaña, los pacientes que no son generalmente preparados para ir a grandes alturas, y ahí lo que puede haber es, el paciente puede desarrollar un edema pulmonar o también puede desarrollar hipertensión endocraniana, el paciente que va a subir alturas. Entonces, para evitar eso, antes de irse al lugar ya tiene que empezar a tomar esta medicación para tratar de evitar ese mal agudo montaña. Esos son los usos: mal agudo montaña, hipertensión endocraniana y glaucoma. Y tienen su acción diurética, o sea, mejoran los síntomas de hipertensión o el mal agudo montaña porque el paciente orina, elimina por orina. En el caso del glaucoma, lo que produce es disminución de la producción de licor acuoso. Esos son los otros tres cosas que no tienen mucho uso en la parte cardíaca, pero también son diuréticos. Y para terminar las indicaciones del diurético, insuficiencia cardíaca aguda crónica, y vamos a ver cuál vamos a utilizar. En la crónica podemos usar diuréticos de asa, tiazida, aldosterona. En la insuficiencia cardíaca aguda, el más útil es la diurético de asa. En los pacientes que tienen cirrosis, se puede usar, dependiendo también, si nosotros para el tratamiento crónico en la cirrosis se usa espironolactona, que es el que va a disminuir el hiperaldosteronismo en el paciente. Pero cuando el paciente empieza a tener mucha citis, se suele usar la furosemida, porque es que va a ayudar a eliminar más rápidamente el líquido. En el edema agudo pulmón se usan estos medicamentos que están acá. Tienen que recordar. El paciente que está con insuficiencia cardíaca 4 de 4, edema agudo pulmón, tiene que recibir furosemida, tiene que recibir morfina, oxígeno y vasodilatadores, hidrocruciato o nitroglicina. Ese es el tratamiento para el edema agudo pulmón. En el síndrome nefrótico se usan también diuréticos de asa, porque más rápidamente va a eliminar la orina del paciente. En insuficiencia cardíaca renal, también se usan diuréticos de asa, porque más se utiliza. Hay que tener cuidado con la ototoxicidad de estos medicamentos. En la hipertensión, el que más tiene efecto, en la hipertensión crónica, el que más tiene efecto son las tiazidas, porque es el que ayuda a tener efecto, tiene mayor efecto antihipertensor. En urgencia hipertensiva se suele usar furosemida. Otros hipertensivos más furosemida. En hipertensión endocraniana se suele usar mannitol para el edema cerebral en el paciente. En intoxicaciones se suele usar un diurético, generalmente se utiliza más la furosemida. A veces en glaucoma se usan los inhibidores